Hola, hola, el día de hoy vamos a estar viendo, vamos a continuar con el tema de nomenclatura, específicamente anhídridos. ¿Qué son los anhídridos? ¿Dónde podemos encontrar un anhídrido o un ejemplo de un anhídrido? Cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono, en este caso carbono y oxígeno. Este carbono y oxígeno es la unión de dos no metales. Los no metales nosotros los vamos a encontrar en la parte derecha de nuestra tabla periódica. Van a empezar desde el boro hasta la penúltima columna de la tabla periódica. Estos no metales nosotros los vamos a poder identificar por sus características o ya sea por sus números de oxidación o por todas las características que tengan los elementos en general. Ahora, si nosotros hablamos de no metales y sus uniones, vamos a hablar específicamente de anhídridos. ¿Cuándo? Cuando se combinan con un oxígeno. Entonces, la unión del oxígeno con un no metal me va a producir a mí un anhídrido. Vamos ahora a ver que el nombre genérico para este sistema o esta nomenclatura, que es lo que estamos viendo, va a ser anhídrido, obviamente, porque es el tema que estamos viendo. Para el nombre específico nosotros vamos a encontrar dos casos. Vamos a ver cuáles son estos dos casos. Para este caso tenemos nosotros cuando el elemento forma un solo anhídrido. Cuando el elemento va a formar un solo anhídrido, nosotros vamos a utilizar la terminación -ico. Como ustedes podrán recordar anteriormente, nosotros estábamos viendo cuándo utilizar la terminación -ico. Para los anhídridos solo hay una regla. Si tiene un solo número de oxidación, yo voy a utilizar la terminación -ico. Cuando el elemento tiene dos o más números de oxidación, vamos a variar la terminación, vamos a añadir un prefijo y un sufijo según sean los números de oxidación de este elemento. Acá ustedes pueden ver hasta en la parte de arriba que dice oxidación, número de oxidación, prefijo y sufijo. Prefijo quiere decir que va antes, sufijo va a ir después. Cuando el número de oxidación para estos elementos sea 1 o 2, yo voy a poder utilizar, por ejemplo, un elemento que yo tenga, el prefijo hipo, supongamos que es el cloro, hipocloroso, terminación oso. Entonces, coloco en mi nombre genérico, que para este caso sería anhídridos, voy a colocar el número de oxidación 1 o 2, hipo, y la terminación oso, hipocloroso. Sigamos con el mismo ejemplo del cloro. Si yo tengo el número de oxidación 3 o 4, yo en el prefijo no coloco nada. Anhídrido, seguidamente el nombre del elemento, para este caso sería cloro, pero necesito agregarle un sufijo. Para este caso sería anhídrido cloroso. Si se recuerdan anteriormente utilizamos el prefijo hipo, hipocloroso, ahora solo es cloroso. Cuando tiene número de oxidación 5 o 6, yo no utilizo ningún prefijo, pero sí utilizo la terminación -ico. Sigamos con el cloro, anhídrido clórico, terminación -ico. Tenemos ya hipocloroso, cloroso, clórico, y cuando mi número de oxidación es 7, yo voy a utilizar el prefijo per y la terminación -ico, anhídrido perclórico. ¿Quedó claro? Hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Este es el ejemplo para cuando la unión del oxígeno es específicamente con un no metal. También hay metales de transición en la tabla periódica. ¿Qué pasa cuando el oxígeno se junta con un metal de transición que tiene números de oxidación 4, 5, 6 y 7? Cuando nosotros vemos nuestra tabla periódica, ¿sí?, podemos identificar rápidamente los elementos que se encuentran de acá a acá como metales de transición. Los elementos que se encuentran en esta área los vamos a identificar como no metales y los que se encuentran en esta área como metales. Específicamente vamos a hablar de los metales de transición. Los metales de transición van a ser los que se encuentran en medio. Entonces, como habíamos dicho, si tiene un número de valencia 4,
5, 6 y 7, vamos a nombrarlos de diferente manera. ¿De qué manera? Vamos a utilizar las terminaciones a partir de acá, 4, 5, 6 y 7. O sea que yo puedo venir y buscar en mi tabla periódica. Resulta que hay un elemento que se conoce como, vamos a buscar acá un elemento que tenga varios números de oxidación y encontramos al manganeso. El manganeso tiene símbolo Mn. ¿Cuáles son los números de oxidación del manganeso? El manganeso tiene oxidación 2, 3, 4, 6 y 7. Estos números de oxidación que tiene el manganeso, yo los puedo nombrar según esta tablita, pero resulta que hay una regla específica para los metales de transición de los cuales estamos hablando acá. Entonces, si yo tengo que el manganeso tiene estos dos números de oxidación o números de valencia, yo no puedo utilizarlos según esta tablita. ¿Por qué? La regla dice que si hay un elemento de transición y yo quiero nombrarlo como anhídrido, no puedo utilizar las valencias menores que 4, o sea que yo no puedo utilizar 2 y 3 para nombrarlos según anhídridos. Si yo quiero nombrar al manganeso con valencia 2 y 3, tengo que nombrarlo como óxidos. O sea que los óxidos van a ser aquellos que yo pueda, como ustedes podrán recordar, anteriormente vimos un poco acerca de óxidos. Si yo utilizo el número de oxidación menor, tengo que utilizar la terminación oso. Y si utilizo el número de oxidación mayor, tengo que utilizar la terminación ico. Esto es específicamente para óxidos. Este es mi metal de transición, entonces yo puedo utilizarlo como óxidos o puedo utilizarlo como anhídridos. ¿Cómo lo voy a utilizar como anhídrido? Si tiene un número de oxidación 4, yo voy a utilizar la terminación oso. Anhídrido como nombre genérico y nombre específico yo voy a utilizar anhídrido manganoso, terminación oso. Número de oxidación 6, yo puedo utilizar la terminación ico, anhídrido mangánico. Número de oxidación 7, yo tengo que utilizar un prefijo y un sufijo, anhídrido permangánico. Entonces, esto es para que quede como ejemplo que los elementos que están en la tabla periódica también pueden combinarse y formar diferentes tipos de compuestos. Para este caso, como el manganeso, puedo formar óxidos o puedo formar anhídridos, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar o de la fórmula que yo tenga. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que nosotros podemos utilizar estos elementos y cómo es que nosotros podemos nombrarlo en los tres sistemas, tanto clásico, estequiométrico y stock. Ahora vamos a utilizar de ejemplo al cloro. La unión del cloro con el oxígeno, recordemos que cuando nosotros vamos a utilizar un anhídrido vamos a utilizar un no metal que es el cloro y el oxígeno. Esta unión de estos dos elementos va a formar un anhídrido. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que va a ser la unión de un no metal con el oxígeno. El oxígeno y el cloro, vamos a ver ahorita los números de valencia con los cuales va a trabajar el cloro. El cloro trabaja con valencia 1, en este caso más 1, 3, en este caso más 3, 5 más 5 y 7. Recordemos que siempre tiene que haber un lado positivo y un lado negativo. Tenemos que hacer el cruce entre estas fórmulas para obtener la fórmula final, que es la que yo voy a estar utilizando. Hacemos el cruce en todos y vamos a obtener de este lado un 2 y un 3, un 2 y un 5, un 2 y un 7. Se me olvidó el primero, un 2 y un 1. La fórmula final que yo voy a obtener acá va a ser Cl2O, el 1 no lo vamos a colocar, Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7.
Esto me va a servir, como ustedes ya saben, para poder nombrar a los elementos en cada uno de los sistemas. Para este caso vamos a utilizar el sistema clásico, sistema estequiométrico y el sistema stock. Como ustedes podrán recordar, anteriormente dijimos que para nombrarlos nosotros teníamos que utilizar prefijos y sufijos, o podíamos utilizar cada una de las diferentes características según sean los números de oxidación que tengan. Esto va a ser solo aplicado para el sistema clásico. El sistema estequiométrico y el sistema stock lo vamos a seguir utilizando como venimos nombrando los óxidos en la clase anterior. Ahora, vamos a nombrar a los elementos según sean sus características. En el sistema clásico vamos a nombrarlo como nombre genérico anhídrido. Anhídrido, el siguiente va a ser anhídrido, vamos a hacerlo como plana para que nos quede claro que el nombre genérico va a ser el mismo para todos mis compuestos que tengo en este caso. Anhídrido va a ser el nombre genérico. Ahora le vamos a dar el nombre específico para cada uno de los elementos. Anhídrido, vemos que nuestro cloro está trabajando con su valencia más 1 y recordemos que cuando yo quería nombrar con el número de oxidación tenía que utilizar un prefijo. ¿Qué prefijo tengo que usar? Si yo estoy utilizando número de oxidación 1 o 2, utilizo el prefijo hipo y el sufijo oso. Ahora vamos a ver cómo nombrar el nombre específico. Vamos a ver que el elemento cloro está trabajando con valencia más 1. Si yo quiero nombrarlo según el sistema clásico, voy a utilizar la tablita que anteriormente la estuvimos analizando. Vamos a utilizar el prefijo hipo, el nombre del elemento cloro, pero recordemos que tenemos que utilizar una terminación que es oso, hipocloroso. Esto es para nombrarlo en el sistema clásico únicamente. No vamos a tocar aún el sistema estequiométrico ni el sistema stock. Entonces, anhídrido hipocloroso, recordando que según la tablita yo tengo que utilizar la terminación, el prefijo hipo y la terminación o sufijo oso. Ahora, sigamos con el otro compuesto. Vamos a ver que tenemos el elemento cloro con valencia más 3. Recordando la tablita, yo voy a utilizar la terminación oso. Anhídrido cloroso. No lleva prefijo porque mi tablita decía que no lleva prefijo. Esa tablita es una de las reglas que nosotros tenemos que utilizar y tomar siempre en cuenta según la nomenclatura para anhídridos. Ahora, vamos a continuar. Cuando el cloro tiene valencia 5, yo tengo que utilizar la terminación ico. Anhídrido clórico. Vamos a resaltar las terminaciones. Y por último, en nuestra tablita nosotros íbamos a encontrar que cuando trabajábamos con la valencia 7 íbamos a utilizar un prefijo per y una terminación ico. Ahora vamos acá, vemos que el cloro tiene valencia 7, vamos a utilizar el prefijo per, el nombre del elemento y la terminación ico. Estos son los ejemplos que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Ustedes pueden ver que utilizamos según nuestra tabla hipo, oso, oso, ico, per, ico. Esto es cuando nosotros estamos hablando específicamente de los elementos con sus números de oxidación. Ahora, en el sistema estequiométrico yo voy a utilizar las mismas reglas que utilicé anteriormente para los óxidos. En este caso voy a tomar en cuenta para el sistema estequiométrico mi fórmula que quedó del cruce. ¿Qué fórmula? La fórmula que utilicé al principio. Acá tenía mi fórmula principal, hice mi cruce y me quedó este resultado. Así para todos los elementos. Vemos que nuestro óxido no tiene ningún subíndice, por lo tanto es un 1. Dijimos que cuando íbamos a nombrar estos elementos íbamos a utilizar prefijos mono, di, bi, tri, etc. Para este caso va a ser monóxido de, y vamos a colocar el número que tiene este elemento, monóxido de di, el nombre del elemento, cloro.
y así sucesivamente. Acá tenemos un número 3, trióxido de cloro. Número 2, dicloro. Sigamos. Número 5, en el oxígeno, pentaóxido de dicloro. ¿Por qué? Porque mi cloro también tiene un número 2 acá. Y por último vamos a colocar el heptaóxido. Heptaóxido de dicloro. Esto es para nombrarlo en el sistema estequiométrico. Ustedes pueden ver que estamos utilizando la fórmula que me resultó del cruce que yo realicé. Ahora, para el sistema stock, vamos a utilizar siempre lo que es el elemento principal, el nombre específico del elemento. Para este caso, el nombre específico nosotros le tenemos que tomar en cuenta el número de oxidación con el cual está trabajando. El nombre genérico ya dijimos que iba a seguir siendo óxido para todos. Óxido, óxido y óxido. Ahora vamos a nombrar con el prefijo de para todos, y acá es donde vamos a encontrar la variante, el no metal y el número de oxidación con el cual está trabajando. Óxido de cloro 1. Sigamos. Acá el cloro está trabajando con valencia 3, entonces es óxido de cloro 3. Siguiente, valencia más 5, óxido de cloro 5. Y por último, el cloro está trabajando con valencia 7, óxido de cloro 7. Y así es como nosotros nombramos en el sistema stock. Ahora ya tenemos todos los nombres en el sistema stock, en el sistema estequiométrico y en el sistema clásico. ¿Qué hacemos nosotros cuando intentamos nombrar a un elemento que tiene tanto números de oxidación para nombrarlos según sea un óxido, o cuando tiene números de oxidación para nombrarlos como un anhídrido? Esto lo vamos a ver para ejemplificar específicamente a los elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica, que sería un metal de transición. Estos metales de transición, ya hablamos de ellos anteriormente, vamos a ejemplificarlos y lo vamos a ver a continuación. Supongamos que tenemos ya la fórmula planteada, que ya digamos que estamos a punto de entrar al examen y nos dicen que ya tenemos nuestras fórmulas y que nosotros ya solo tenemos que llegar a resolverlas. Acá en el pizarrón ustedes van a encontrar dos diferentes tipos de fórmulas con números de valencia en la parte superior, números de oxidación en la parte superior. Vemos que el manganeso tiene valencia 2, 3, 4, 6 y 7. Acá me están dando ya mi fórmula principal, en la cual yo encuentro un más 3 y un más 7. Este más 3 me va a servir a mí para poderlo nombrar en los diferentes tipos de sistemas. Yo siempre tengo que hacer mi cruce para obtener la fórmula final. Acá hay un 3, acá hay un 2 y yo coloco así mi fórmula final. Hago lo mismo con mi otro ejemplo que me están dando y obtengo mi fórmula final. Ahora yo voy a poder nombrarlos según mis fórmulas que tengo acá. Recordemos que cuando tenemos estos dos números de oxidación de un metal de transición, lo tenemos que nombrar como un óxido. ¿Qué voy a hacer yo acá? Entonces vengo y coloco óxido, tal cual como nosotros estábamos nombrando los óxidos anteriormente, con el número de valencia 3 o el número de oxidación 3, yo voy a colocar su nombre específico. En este caso sería óxido mangánico.
Si ustedes se dan cuenta, utilicé la terminación ICO porque cuando trabajo con el número de oxidación mayor, yo tengo que utilizar la terminación ICO. Si utilizar el número de oxidación menor, tengo que utilizar la terminación OSO. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Si yo tengo en el sistema clásico a este elemento con este número de oxidación, yo tengo que tomar en cuenta estas valencias. Si las valencias son mayores que 4, yo voy a encontrar un anhídrido. Entonces, en un elemento yo puedo encontrar ya sea un óxido o un anhídrido. Si es 3, 2, 1, voy a encontrar un anhídrido, un óxido. Y si tengo un número de oxidación 4, 6 y 7, voy a encontrar un anhídrido. Entonces, ahora vamos a colocar el nombre, anhídrido. Terminaciones, prefijos y sufijos. Cuando nosotros hablamos del número de oxidación 7, tenemos que recordarnos de la tablita que vimos anteriormente, un prefijo conocido como per, lo vamos a colocar acá para que nos recordemos, y una terminación ico. Per, estamos hablando del elemento manganeso, manganico. Prefijos y sufijos. Anhídrido, óxido. Son los mismos elementos, son los mismos, son los mismos elementos que tenemos acá arriba, los mismos que tenemos acá abajo. Tenemos óxido en los dos, tenemos manganeso en los dos, pero los números de oxidación son los que van a variar. Para los números de oxidación, entonces nosotros podemos nombrar de diferente manera. Sistema estequiométrico y sistema Stock, vamos a seguir utilizando las mismas reglas que utilizamos anteriormente. Para nombrar tenemos que tomar en cuenta los números de oxidación que tienen acá abajo o los subíndices. Para este caso el oxígeno tiene un número 2. Vamos a utilizar la terminación, el prefijo dióxido de de tri, porque mi manganeso acá tiene un subíndice de 3, tri manganeso. Sigamos. Número 7, heptaóxido de, veo el número de oxidación que tiene el manganeso, manganeso. Para el sistema Stock, entonces voy a nombrar, según sea el nombre genérico, en este caso va a ser óxido, tanto para el anhídrido como para el óxido, óxido, en los dos casos, de, y el nombre del metal, que en este caso sería manganeso, en los dos casos. Y lo único que va a variar es el número de oxidación con el cual está trabajando cada elemento. En este caso estamos trabajando con el número de oxidación 3 y el número de oxidación 7. Óxido de manganeso 3 y óxido de manganeso 7. Espero que haya quedado claro el tema, espero que lo hayan comprendido y que lo puedan aprovechar al máximo. Si tienen dudas con respecto a cómo fueron surgiendo cada uno de los ejemplos, pueden regresar a los videos anteriores y darle play en donde ustedes crean que necesitan reforzar ese tema. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por su atención.